este día vamos a meditar en el tema tiempo de actuar. Vamos a abrir nuestra Biblia en Éxodo 14 y vamos a leer algunos versículos, pero los vamos a ir leyendo conforme vayamos desarrollando el tema. Ahorita solo vamos a leer los primeros 10 versículos. Vamos a leer del 10 al 20 y vamos a tener a la mano hasta el 40. Amén. Dice así la palabra de Dios. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar, en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Amado Jesús, gracias, mi Rey, eterno eres tú, Señor, grande es tu poder y tu grandeza. Señor, tu palabra es tan gloriosa. Sé que el Espíritu Santo del Trino Dios está en este lugar. Y Él sí es un experto porque Él la inspiró, Señor. Por lo tanto, pongo todo mi ser, mis labios, mi lengua, mi boca, mi garganta, mi entendimiento, mi pensamiento, todo mi ser, Señor, bajo el dominio del Espíritu Santo, para que todo lo que digamos sea lo que tú nos quieres hablar en este día. Muchas gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La palabra de Dios, hermanos, narra la historia de los acontecimientos sucedidos mientras ellos eran liberados de parte de Dios. Conocemos cómo Dios mandó a un niño llamado Moisés, que le pusieron Moisés, cómo fue salvado de las aguas, cómo defendió a uno de sus hermanos, cómo huyó y cómo Dios lo eligió, cómo regresó, y todo lo de las 10 plagas nosotros lo conocemos. Solo lo traigo a memoria para que lleguemos al punto donde estamos en este día en la palabra del Señor. Ya habían pasado todas esas cosas y en todos esos años, porque a esta altura Moisés tenía cerca de 80 años. En todo ese tiempo, Dios había estado
peleando por su pueblo. Dios estaba guardando a su pueblo. Dios tenía un plan de liberación para su pueblo. Dios tenía y sabía lo que iba a hacer. Sin embargo, hermanos, cuando llegamos al versículo 10, dice que cuando Faraón se hubo acercado, todos sabemos que los dejó ir, pero que después se arrepintió y dijo, ¿qué hemos hecho? Y comenzaron a perseguirlos. Entonces dice que cuando los hijos de Israel alzaron sus ojos, he aquí que los egipcios venían tras ellos. Y vamos al punto 1. Dice, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Y cuando dice que alzaron sus ojos, ellos vieron algo, sucedió algo. Dice, alzaron sus ojos y he aquí, o sea, cuando ellos levantaron la vista, vieron que venían persiguiéndolo los egipcios. Y yo quiero que veamos cómo somos nosotros de emotivos, hermanos. Cómo somos, porque el tema de hoy es tiempo de actuar. Y cómo Dios en esta porción de la Escritura no solo hace que actúe el pueblo de Israel, sino que actúe el siervo de Dios, Moisés. Dice, los hijos de Israel alzaron sus ojos. ¿Y qué sucedió? Dice que vieron a los egipcios que venían tras ellos. Y dice, por lo que los hijos de Israel temieron. Anote esas palabras. Mire lo que sucedió. Mire cómo juegan las emociones cuando nosotros tenemos que actuar. ¿Cómo podemos ser presa fácil de las emociones? Mire lo que sucedió. Por lo cual los hijos de Israel temieron en gran manera. ¿Qué fue lo otro que hicieron? Dice, y clamaron a Jehová. Anote, clamaron a Jehová. Temieron en gran manera, clamaron a Jehová. Estaban en esa lucha de querer confiar en Dios. Pero en tercer lugar, mire lo que hicieron. Y dice, y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que moramos en el desierto. De temer en gran manera, de clamar, se fueron, ¿cómo se le llama eso? A reclamar, se fueron, comenzaron a reclamarle a Moisés. No había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que moramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Ya se les habían olvidado lo de las 10 plagas, se les había olvidado que la felicidad de que les habían dado todo el oro, todo lo que habían querido, habían pedido, se les olvidó y empiezan a reclamar. Y dice, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Este punto trata todo esto. Ellos comenzaron a decir que preferían ser esclavos, porque los seres humanos, cuando las cosas se empiezan a poner como un poquito cuesta arriba, preferimos aquello que o ya estamos acostumbrados o aquello que nos va a requerir el menor esfuerzo posible. Temieron en gran manera y hasta allí está bien. Clamaron a Dios y hasta allí se hubieran quedado, estaba bien. Pero comenzaron a reclamarle a Moisés. Se puede imaginar 600,000 hombres, sin niños y sin mujeres, más todos los extranjeros que se habían unido. Y un solo Moisés, no eran ni 100 ni 200 Moisés, era un solo hombre. Y 600,000 hombres diciéndole, Moisés, ¿por qué nos sacaste? ¿No era lo que te decíamos? ¿Para qué nos trajiste a esta tierra? ¿Para qué nosotros te decíamos
que era mejor servir a los egipcios. Pero nos sacaste ¿para qué? Para que muramos aquí. Mira, aquí nos van a exterminar estos egipcios. Se puede imaginar. ¿Qué cree que hizo Moisés? Abrió el mar rojo. Sí, pero antes de eso, ¿qué hizo Moisés? Clamó a Dios. Clamó a Dios. ¿Por qué sabemos que Moisés clamó a Dios? Porque la palabra de Dios nos dice. Pero antes de clamar a Dios, Moisés quería animar a esos 600,000. Quería que su fe se fortaleciera. Quería que ellos confiaran en Dios. Yo me imagino como líder, ninguno de los 600,000 se preguntó qué sentía Moisés. Lo vamos a ver más después, pero imagínense Moisés diciendo, queriendo fortalecer, porque si usted me sigue con la palabra, dice que en ese panorama donde le estaban diciendo, mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. En ese instante, Moisés trata de animarlos diciéndole, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. ¿Ya le había dicho a Dios que iba a abrir el mar rojo? No le había dicho. Dios no le había dicho qué iba a hacer. Y le dice, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Él estaba hablando por el Espíritu, pero estaba hablando por la comunión que tenía con el Señor. Y le dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Moisés era un ser humano como tú, como yo, como tu amada iglesia, como tu amado siervo de Dios, como cualquier persona. Un hombre que cuando tenía 40 años y mató a aquel egipcio, cuando se vio descubierto, ¿qué dice la Biblia que hizo? Temió por su vida. Temió por su vida y huyó. O sea que él también conocía ese sentimiento de temor. El siervo de Dios, Moisés, no sabemos qué sentía, pero sí sabemos que se sobrepuso a todo lo que podía sentir y les dice, no temáis. No sabemos si él mismo tenía temor, pero él les dice, no temáis, estad firmes y ved la salvación que hará hoy con vosotros. Cada uno, cada persona, cada miembro, cada hermano, cada líder, tiene que enfrentar sus propios miedos, tiene que vencer esos temores y no se van a poder vencer, hermanos amados, en una forma natural humana. La única forma para vencer es sabiendo quién es nuestro Dios, dependiendo de Dios, confiando en Dios, esperando en Dios y conformándonos a lo que Dios haga, no en una forma de conformidad mala, sino sabiendo que somos hijos de Dios y que lo que Dios permita que suceda, yo lo voy a enfrentar con gallardía. Yo tengo que tener esa convicción. Moisés les estaba diciendo, los egipcios, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ese es el líder, es el siervo de Dios diciéndole a usted, diciéndole al miembro, diciéndole al hermano, hermano, confíe en Dios. Tenga paz, espere en Dios. Pero ese es un ejercicio que cada hijo de Dios debe de hacer. No comenzar a renegar. Es normal tener temor, es normal
clamar a Dios en la angustia, porque así dijo el salmista. En mi angustia invoqué a Jehová y él me oyó. Es normal cuando nosotros en esos momentos que no sepamos qué hacer, ir a la presencia del Señor. Es lo correcto. Pero no es normal ni es lo correcto que comencemos a renegar, a reclamar, a acusar, a buscar culpables, porque nosotros, hermanos amados, no vamos a hablar con sabiduría nunca cuando hagamos eso. Cuando Moisés se vio descubierto, huyó, no solo tuvo temor por su vida, él huyó. Él se fue y quizás no se llevó nada más que un palo que encontró en el camino. Se fue. Y estuvo 40 años allá, que si Dios no lo manda de regreso, él no regresa. Entonces no sabemos lo que estaba pasando. Muchas veces, hermanos amados, creemos que los líderes de los siervos de Dios que dirigen obras, de esas personas que solo Dios y ellos saben qué están pasando en medio de esa oscuridad cuando se quedan solos en su habitación. Pero cuando están al frente, fortalecen a la gente, animan a la gente, le inyectan vida, le dicen que deben de confiar. No tengamos en poco a esas personas, hermanos, porque solo Dios sabe el dolor que están viviendo, lo que están pasando, o quizás lo que están sintiendo, quizás cosas peores. Imagínense, Moisés, 600,000 hombres reclamándole. Imaginémonos por un momentito, ¿qué harías tú si estuvieras rodeado de 600,000 hombres diciéndote y pensar, me pueden matar, me pueden linchar? Y a pesar de lo que pudiera pensar, tener que decirles, no temáis, manada pequeña, porque a vosotros, porque a vuestro Padre le ha parecido daros a vosotros el reino. Porque la palabra de Dios dice que Él clamó, Él clamaba, no lo dice literal, pero lo dice, porque dice, segundo punto, ¿por qué? ¿Qué le dice el Señor? ¿Por qué clamas a mí? Imagínense, después de que Moisés les dice a ellos, tratando de fortalecerlos, estaba orando y viene Dios y le dice, pero Moisés, ¿qué haces tú clamando a mí? ¿Por qué clamas a mí? Aquí es donde viene el tema del mensaje. En ese momento ya no era momento de clamar, era momento de actuar. Moisés, si te quedas orando aquí, van a venir los egipcios. Es momento, ve, sacúdete la tristeza, la angustia, la aflicción, el miedo, el temor, y levántate. Y mire lo que le dice. ¿Por qué clamas a mí? Y de un solo le dice, di a los hijos de Israel que marchen. Dios no le había dicho, ¿sabes qué, Moisés? Yo voy a dividir el Mar Rojo. No te preocupes, Moisés. No, le dice, di a los hijos de Israel que marchen. Levántate de clamar y di a los hijos de Israel que marchen. Los hijos de Dios no podemos, hermanos, quedarnos paralizados por el miedo. Ay, Señor, es que mira, y si les digo y no me hacen caso, y si les digo y me dicen que para qué, di a los hijos de Israel que marchen. No tenemos permitido paralizarnos. Repítase, no tengo permitido paralizarme. Ay, es que me quedé paralizada, no supe qué hacer. No tienes permiso de quedarte paralizado. No puedes hacer. Muchas veces Dios tiene que hacernos reaccionar
recordándonos que Él ya nos dio el poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y que nada nos dañará. Jehová fue tan directo con Moisés que le dijo: Moisés, di a los hijos de Israel que marchen. ¿Y sabe qué le dijo a él? Y tú. Le dijo, y tú. Yo puedo decirte ahora, siervo de Dios, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar. ¿Y qué le dijo? Y divídelo. ¿Sabe qué les dijo el Señor Jesús a sus discípulos? Vayan y sanen enfermos. ¿Y por qué no se sanan los enfermos? Vayan y sanen. No les dijo, no, vayan y sanen. ¿Por qué? Porque Dios nos está recordando que Él a nosotros ya nos dio el poder y la autoridad. ¿Para qué? ¿Para irnos a esconder en un rincón? No. ¿Para llorar? No. ¿Para acusar al otro? Es que, pastor, usted me dijo. ¿Para qué? ¿Para qué nos dio Dios el poder? Dios tiene que hacernos reaccionar recordándonos que Él ya nos dio el poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y que nada nos dañará. ¿Qué le dijo a Moisés? ¿Por qué clamas a mí? Por eso sé que Moisés estaba clamando. Señor, sálvanos, sálvanos. Señor, salva. Mira, este es tu pueblo. Usted ha oído las otras oraciones que Moisés hace, pues cada uno tiene su forma de orar. ¿Qué haces, Moisés? ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Y tú? ¿Qué tenía que hacer Moisés? Dice, alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Si Dios en este día te dice, iglesia mía, amada mía, alza tu vara, ¿qué les dijo? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuándo? ¿Cuándo iban a ser testigos? ¿Cuándo, iglesia? Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. La pregunta quizás sería, ¿realmente tenemos al Espíritu Santo? ¿Tenemos la comunión con el Espíritu Santo? Que cuando el Señor te diga, ordénale al diablo, hija, que se aparte. Ay, Señor, si yo no he orado. Hay momentos, hermanos, que es momento de actuar. Voy a poner una anécdota. Hace 40 años iba una señora con su hijo. E iban como a las 6 de la tarde e iban caminando. Y de repente, en la acera contraria, venía un hombre con 2 perros pitbull. Y de repente, aquellos perros se le soltaron al hombre. Y estaban a menos, quizás de unos 30 pasos. Y esos perros iban con esa furia a tirarse sobre el niño que llevaba la señora, como de 5 años. La señora no tuvo tiempo de orar. No era momento de orar. La oración se hace en la intimidad, hermanos. Hermana, pero es que la Biblia dice que tenemos que orar. Usted tiene que orar allá adentro en su recámara, cerrada la puerta. Su Padre que ve en lo secreto lo recompensará en público. Aquella mujer solo tuvo tiempo de pasar su niño de la mano derecha a la mano izquierda y pegarlo al muro.
y levantar su mano derecha y decirles: perros, en el nombre de Jesús, se detiene. ¿Y qué cree que sucedió? No era tiempo de Señor Dios Todopoderoso, Cristo de poder, que esos perros no me muerdan. Era momento de dar una orden. ¿Y sabe qué sucedió? Los perros se pararon y aquel hombre llegó pálido, les puso la soga y les puso una cosa que les ponen en el hocico. Y solo le decía a la señora: disculpe, señora, no lo mordieron, ¿verdad? No lo mordieron, disculpe, señora. Y se fue. Era momento de actuar. Iglesia, hay momentos en la vida que es momento de actuar. No te puedes paralizar. La señora pudo haberse paralizado y decir: es que el hombre tuvo la culpa, ¿para qué anda con los perros sin bozal? Y el poder de Dios y los hijos de Dios, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar. Iglesia amada del Cordero, ya oraste en secreto, iglesia. Ahora levántate, vence tu miedo y enfrenta esa situación que te ha quitado el sueño. El diablo está vencido. Fortalece tu fe. Ahora, amado hermano, si tú no oras y menos que clamas, si no tienes intimidad con Dios, mejor no te metas a reprender. Cuidado con eso. Eso no es un juego. A Moisés, cuando clamaba, se le dijo, cuando clamaba. Por eso está ahí, por eso está escrito, que era un hombre de clamor, de búsqueda de Dios, de intimidad con Dios. Hoy la iglesia, hermanos, me duele decirlo, pero yo creo que el Señor puede contar la gente que ora, la gente que de verdad ora. Todo nos roba el tiempo. Para todo hay tiempo, menos para una intimidad con Dios. Pero si sos como Moisés, que ora, que clama, entonces Dios te dice: levanta tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Los israelitas ya tenían que estar marchando, hermanos. O sea, hasta en ese momento, imagínense, Dios le dice a Moisés: tú divídelo. ¿Qué? Iglesia, tú ve y sana a los enfermos. ¿Qué? No, Señor, si el que sana sos tú. Los israelitas ya tenían que estar marchando, ya tenían que estar actuando. No tenemos que estar sentados, menos acostados. Ya no se diga distraídos. A veces estamos sentados, a veces estamos acostados, pero a veces, hermanos, estamos distraídos. Ni siquiera nos damos cuenta lo que están predicando. Y escuchamos la predicación y termina la predicación. ¿De qué se trató la predicación? Porque estábamos distraídos. Y cuando habla Jehová, dice la palabra de Dios, calle delante de él toda la tierra. Después que le dice, divídelo, le dice, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Mírame los ojos. No es momento de detenernos, iglesia. Tenemos que levantarnos. Tenemos que alzar la vara del Espíritu Santo. Tenemos que extender nuestra mano a ese problema que te está atormentando. Y tenemos que dividir el mar. Hoy sería, hermanos, cuando estamos distraídos, dijimos que no debemos de estar sentados
acostados o distraídos. Es tan terrible, hermanos. Las redes sociales, que han sido de una bendición en las comunicaciones, se han convertido en la maldición que los papás pasan con las redes sociales y no atienden ni están pendientes de lo que sucede con sus hijos. Dice que le dijo, después que le dice, divídelo, le dice, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Yo se lo diría así. Tú que eres la madre, el padre, el siervo de Dios, el encargado, el sacerdote de tu casa, ordénale a ese problema que se solucione y que tus hijos caminen sin darse cuenta de lo que está pasando. Le dijo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Hasta ahí le dijo Dios. Cuando le dijo, divídelo, después le dice, y pasen en seco. Eso es lo que Dios quiere, que su iglesia pase en seco. ¡Wow! ¡Qué glorioso, hermanos! Ya Dios sabía qué iba a hacer para que su pueblo pasara en seco. Gloria a Dios, aleluya. Ten la seguridad que Dios tiene un plan de acción, pero tú tienes que coordinarte con el Espíritu Santo para sacarte en victoria. Ten paz. Así como Israel pasó en seco, así nosotros pasaremos en seco. No te asustes, porque mira lo que le sucedió a los israelitas. Y lo hizo Dios con un propósito. Mira, hermano, mira, iglesia, dice, y he aquí, yo, dice Dios, endureceré el corazón de los egipcios. ¿Sabe para qué? Para que lo sigan. Para que lo sigan. Y quizás podríamos decir que, sí, mi amado hermano, Dios no les dijo que no los iban a seguir. Dios dijo que los egipcios los seguirían. Tampoco les reveló que secaría el mar rojo. Solo les dijo, y yo me glorificaré en Faraón, en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. A la gente no le dijo, 600,000 hombres, voy a secar el mar. No, ¿a quién se lo dijo? Moisés. A Moisés. Sí. Pero los demás tenían que saber que Dios iba a endurecer el corazón del faraón. A veces no alcanzamos a comprender por qué si somos hijos de Dios nos suceden esas cosas, que se endurece el faraón y nos sigue. Si nosotros quisiéramos que no pasara eso, ¿cuántos quieren que Dios endurezca al faraón y que nos siga? Nadie. Pero mire qué lindo. Dice, y yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan. Y luego le dice, y yo me glorificaré en Faraón. ¿Y en quién más le dice? Y en todo su ejército, En sus carros. en sus carros y en su caballería. Es decir, en todo. Les dio una victoria total. ¿Pero qué tenían que hacer ellos? Actuar. Tengo que actuar, tengo que actuar, tengo que actuar. La iglesia tiene que actuar. Dios no va a venir a hacer lo que a ti te toca que hacer. ¿Qué dice la Biblia? Pedir. No dice, hija, yo voy a ir a pedir por ti. O dice así. Dice, tocad. Y se os abrirá. Buscad. Y hallaréis. ¿Quién tiene que pedir? ¿Quién tiene que buscar? ¿Quién tiene que tocar? ¿Quién? Nosotros. Nosotros. La iglesia. Es tiempo de actuar. Amén. Y dice, y sabrán. ¿Qué quiere decir eso? Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Quiero detenerme un poquito acá. ¿Cuántas plagas habían pasado en Egipto? 10. 10 plagas. Habían sucedido. Solo dime la última plaga, hermano Mateo.
La muerte de los primogénitos. La muerte de los primogénitos. En todas las casas de los egipcios hubo un muerto. ¿Y cuántos muertos hubieron en la casa de los judíos? Ninguno. Ninguno. Con 10 plagas, hermano, y los egipcios no conocieron a Dios. No sabían quién era Jehová. Y les pasaron 10 plagas y no sabían quién era Jehová. Entonces, Dios quería que supieran quién era Jehová. ¿Qué te quiere decir el Señor? Que Dios quiere que sepan quién es tu Dios, iglesia. Dios quiere que esos que te están haciendo la guerra sepan quién es tu Dios. ¿Quién es tu protector? ¿Quién es tu defensor? ¿Quién es tu apoyo? ¿Quién es tu proveedor? Eso quiere el Señor. Él quiere glorificarse para que la gente allá afuera sepa quién es el Dios de la iglesia de Jesucristo, de la iglesia del Cordero. Dice, y sabrán los egipcios. ¿Quiénes iban a saber? Los egipcios. Los egipcios, no los israelitas. Los egipcios, que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente vía a caballo. Espero en Dios poderlo terminar. Porque esto, hermano, que voy a decir es tan glorioso. Me encanta, hermano, si esto no te llena de fe, si esto no te hace decir, yo hoy me paro y enfrento a ese Goliat. Dice, y el ángel de Dios. ¿Quién es el ángel de Dios en el Antiguo Testamento? Es Jesús. Es Jesús, según los teólogos. Dicen que cuando dice el ángel de Dios se refiere a Jesús. ¿A dónde iba el ángel de Dios? Dice que el ángel de Dios iba delante del campamento de Israel. Y mire, y dice, se apartó e iba, segunda vez, en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba. ¿Sabe quién era la columna de nube? Padre, la gloria de Dios. Iba delante de ellos, se apartó y se puso a sus espaldas e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Hermana, esa deberíamos de tenerlas así, en una hoja. Hermano, nosotros sabemos que Jesús dijo que no nos dejaría solos. Sabemos, hermano, que la palabra de Dios dice que Él está con nosotros, como estuvo con Israel. Iglesia, así nos tiene el Señor a nosotros. Así tiene el Señor. Él ahí va delante de nosotros. Y si el peligro está en nuestras espaldas, se quita de adelante y se pone atrás. Estoy hablando en un lenguaje figurado porque el Señor está en todas partes. Qué fuerte, hermanos. Los israelitas preocupados, como a veces estamos nosotros, la iglesia, tan preocupados. Y se nos olvida, siempre va, siempre. Por eso es que no se puede decir que Él, antes iba y hoy ya no. He aquí yo estoy con vosotros, dice el Señor, todos los días, hasta que tú te mueras. Hasta el fin del mundo. No, porque entonces imagínense, hasta el fin del mundo, hasta que el mundo se acabe. Ellos, los israelitas, estaban tan preocupados, no sabían que el ángel de Jehová iba delante de ellos y que también la nube. O sea, hermanos, no vamos solos en esta lucha. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo van con nosotros, pero eso no es como un cliché, como por consolar a la gente. No, hermano. Él está. Él iba detrás de ellos. Se puso entre ellos y los que lo perseguían.
El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo van con nosotros, como iba con su pueblo Israel. No te preocupes si Dios endurece el corazón de tus enemigos. Es por ellos para que conozcan quién es tu Dios. Y así como todos los pueblos se dieron cuenta lo que Dios hizo por Israel, lo hará por ti. Tú tranquilo. Aleluya. Tú tranquilo, iglesia. Iglesia, tenemos a este Dios. Cuando leemos y dice, iba, no alcanzamos. Pero eso significa continuidad. No ha terminado. No fue. Él iba y va e irá siempre con su pueblo. Que Dios te bendiga, iglesia amada del Cordero. Espero en el Señor que esas cosas bien puntuales nos queden este día en el alma, en el corazón, en la mente. Y si estamos ahí tirados en la lona, si estamos sentados, ay no, que mejor me duermo porque no. Es momento de actuar, iglesia, es momento de levantarnos, es momento de enfrentar eso que tanto miedo te está causando. Que Dios ayude a su iglesia, le dé la sabiduría cómo hacerlo, porque no es a enfrentar de manera humana, es a enfrentar como persona bajo la unción gloriosa del Espíritu Santo de Dios en cada uno de los hijos de Dios. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Amado Jesús, esa es tu palabra, Señor. Padre, yo espero haberlo podido dar a entender como tú querías. Ahora, Señor, despierta el corazón de cada uno de nosotros. Señor, si tenemos que levantarnos, levantar la vara y extender la mano hacia ese problema y dividirlo como líderes, que nos levantemos. Y si somos el pueblo que tiene que marchar, que marchemos, Señor. Es momento de marchar a la victoria, a la liberación total, a la bendición gloriosa, a la tierra prometida que fluye leche y miel. Señor, en el nombre de Jesús, solo tú puedes tocar los corazones de tu pueblo. Solo tú puedes llegar al alma, a la mente, al corazón, a los tuétanos, a las coyunturas. Solo tú, Señor. Yo solo creo lo que dice tu palabra, que no volverá vacía, Señor, que tu palabra no volverá vacía. Que esta palabra llegue a la persona que lo necesita, a ese que necesita levantarse, Señor. A ese padre que necesita, a esa persona que necesita marchar, a esa persona que necesita levantar la vara, extender su mano y dividir esa situación, ese problema. En el poderoso nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos y te exaltamos. Para la gloria de Jesús. Amén y amén.